Te cae una piedrita en autopista, escuchas el tic, y al principio parece poca cosa. Un puntito, un astillado mínimo. 2 días después, con un cambio de temperatura o un bache, ese puntito se convierte en una grieta que empieza a caminar por el cristal, como si tuviera vida propia. Y ahí aparece la duda que de verdad importa. ¿Lo reparo? ¿Lo cambio? ¿Y qué pasa con la cámara y los asistentes de conducción? Porque en un coche como el CX-30, el parabrisas ya no es solo un vidrio, es parte del sistema de seguridad. Si has buscado cambio de parabrisas en Mazda CX-30, probablemente estás en ese punto incómodo. Quieres hacerlo bien, pero no quieres pagar de más, ni quedarte sin coche, ni salir del taller con ruidos, filtraciones o un aviso raro en el cuadro. Y lo más peligroso es que el resultado puede parecer perfecto por fuera y estar mal por dentro, no por el cristal en sí, sino por lo que casi nadie mira: el pegado, el sellado y la calibración de la cámara. Empecemos por lo que te conviene decidir antes de pedir presupuesto: reparación o sustitución. La reparación de impacto tiene sentido cuando el daño es pequeño, está lejos del borde, no interfiere con la visión directa y no está en una zona crítica. El problema es que zona crítica no es solo donde tú miras, también es donde mira la cámara frontal. En muchos CX-30, esa cámara va detrás del parabrisas, cerca del retrovisor interior, y depende de una visión limpia y de una geometría correcta. Un impacto cerca de esa área, aunque parezca reparable, puede dejar una distorsión óptica o una marca que a ti te da igual, pero a la cámara no. Y si la grieta ya está avanzando, si toca el borde, si se ramifica, si atraviesa el campo de visión, o si hay varios impactos, la sustitución suele ser la decisión más sensata. El borde es un tema aparte. Mucha gente piensa, si está en el borde, no molesta. Pero el borde es donde el parabrisas trabaja estructuralmente con la carrocería y donde el adhesivo hace su función. Un daño ahí tiene más probabilidades de crecer y además puede comprometer el sellado. Y si el coche ha tenido un golpe, o se han disparado airbags, o hay sospecha de deformación en el marco, el parabrisas deja de ser un simple recambio. Se convierte en una pieza que tiene que volver a quedar alineada y pegada como corresponde, o el coche no se comporta igual en un impacto. Ahora, la pregunta que casi nadie hace y que cambia todo: ¿qué parabrisas lleva exactamente tu CX-30? Porque no todos son iguales, aunque encajen. Puede haber diferencias en la serigrafía, en el soporte de la cámara, en el tratamiento acústico, en el tinte, en la compatibilidad con sensores, e incluso en detalles que parecen menores, como el acabado del área donde se pega el soporte del retrovisor o la cámara. Un cristal puede ser de equipo original o equivalente aftermarket, y aquí no se trata de demonizar lo aftermarket ni de idealizar lo original. Se trata de entender qué estás comprando. Un parabrisas de equipo original suele venir con tolerancias y calidad óptica muy consistentes, y con los soportes y serigrafías exactamente como el coche espera. En un aftermarket de buena calidad, también puedes tener un resultado excelente, pero hay más variabilidad entre fabricantes y referencias. ¿Dónde se nota esa variabilidad? En la óptica. A simple vista, tú puedes ver perfecto, pero la cámara puede detectar una ligera distorsión, reflejos distintos o un comportamiento raro con ciertos ángulos de luz, y eso se traduce en asistentes que frenan tarde, que leen peor las líneas, o que te dan avisos intermitentes. No siempre se enciende una luz clara de algo está mal. A veces simplemente el sistema funciona peor, y nadie lo relaciona con el cambio de cristal. Y luego está el coste, que es donde la gente se pierde. No hay un precio universal, porque el presupuesto se mueve por variables. Si incluye calibración HADAS o no, si el cristal es OEM o equivalente, si hay molduras que se rompen al desmontar, si hay que sustituir grapas, si el taller hace preparación del marco como toca, si el adhesivo es de curado rápido o estándar, y si el coche necesita una calibración estática, dinámica o ambas según el procedimiento y el equipamiento. También influye la disponibilidad. A veces el cristal correcto tarda, y el taller te ofrece otro que vale. Ahí es donde conviene frenar y preguntar, porque el gran error es creer que el cambio de parabrisas es un trabajo de 1 hora, y listo. Sí, físicamente se puede desmontar y montar rápido, pero hacerlo bien no es una carrera. El proceso correcto tiene pasos que no se ven, y que son los que separan un coche silencioso y seguro de un coche con filtraciones, óxido y electrónica caprichosa.
Cuando hablamos de cambio de parabrisas en Mazda CX-30, lo que te interesa es que el taller trate el trabajo como un conjunto. Desmontaje, limpio, preparación del marco, adhesivo correcto, centrado perfecto y verificación con calibración. El desmontaje, por ejemplo, no es solo quitar el cristal. Hay molduras, brazos de limpia parabrisas, piezas plásticas y grapas que, si se fuerzan, luego quedan mal asentadas. Y un mal asentamiento se convierte en ruido aerodinámico a cierta velocidad, o en una vibración que te vuelve loco porque no sabes de dónde viene. Después viene la parte crítica. El marco donde pega el parabrisas. Si al retirar el cristal se daña la pintura o queda metal expuesto y el taller no lo trata, estás sembrando corrosión. No mañana, pero sí con el tiempo. Y la corrosión en esa zona no solo es estética. Puede levantar el sellado, crear microcanales por donde entra agua y debilitar el área de pegado. Un buen trabajo incluye limpiar, preparar, aplicar imprimación cuando corresponde y respetar los tiempos. Esto no es capricho, es química y seguridad. El adhesivo es otro mundo. Hay adhesivos con distintos tiempos de curado y con requisitos específicos de temperatura y humedad. El taller debería usar un adhesivo adecuado para parabrisas estructurales, con su imprimación compatible y respetar el tiempo mínimo antes de que el coche sea seguro para circular. Ese tiempo no es cuando ya no se mueve, es cuando el adhesivo ha alcanzado una resistencia suficiente para que, en caso de impacto, el parabrisas cumpla su función. Y aquí aparece el mito más peligroso. En 1 hora está listo para carretera. Puede que el coche salga del taller y parezca normal, pero si el adhesivo no ha curado lo suficiente, estás conduciendo con una pieza estructural a medio pegar. No hace falta dramatizar, pero sí entender que hay un mínimo de seguridad que no se negocia. El centrado del cristal también importa más de lo que parece. Un parabrisas ligeramente descentrado puede provocar que las molduras no sellen igual, que el retrovisor o la cámara queden con una posición distinta, o que el barrido de los limpiaparabrisas no sea el correcto. Y si el área donde va la cámara no queda exactamente como debe, la calibración se vuelve más difícil o directamente queda fuera de tolerancia. Y ahora, el punto que más confusión genera. La calibración ADAS. Mucha gente cree que si no se enciende ninguna luz, no hace falta calibrar. Pero los sistemas de asistencia no siempre gritan cuando están un poco fuera. A veces se adaptan, a veces funcionan en un rango degradado, a veces solo fallan en ciertas condiciones. Lluvia, contraluz, carreteras con marcas gastadas. La calibración no es un trámite para cobrarte más. Es la forma de asegurarte de que la cámara interpreta el mundo con la geometría correcta después de cambiar el cristal. ¿Qué tipo de calibración puede haber? Depende del sistema y del procedimiento del fabricante. Hay calibraciones estáticas, que se hacen en taller con paneles o patrones a una distancia y altura específicas, con el coche nivelado y con condiciones controladas. Y hay calibraciones dinámicas, que se hacen conduciendo bajo ciertas condiciones para que el sistema aprenda y verifique. A veces se requiere una, a veces la otra, a veces ambas. Lo importante no es memorizar cuál te toca, sino exigir que el taller lo compruebe con el procedimiento adecuado y que te entregue el coche con verificación real, no con un "no pasa nada". Aquí conviene ser muy práctico. ¿Qué le preguntas al taller para saber si te están haciendo un trabajo serio? Primero, si el presupuesto incluye calibración de la cámara y cómo la van a realizar. Segundo, ¿qué tipo de parabrisas van a montar? Y si es compatible con tu equipamiento. Tercero, ¿qué adhesivo usan y cuál es el tiempo mínimo de seguridad antes de conducir? Cuarto, ¿qué garantía te dan frente a filtraciones y ruidos? Y quinto, si hacen un escaneo de errores antes y después, porque a veces ya había códigos almacenados y luego se confunden con fallos del cambio. También hay señales claras para detectar un trabajo flojo, incluso si no eres experto. Si al poco tiempo aparece ruido de viento a velocidades donde antes no lo había, sospecha de molduras mal asentadas o sellado irregular. Si notas olor a humedad, empañamiento raro o agua en la alfombra tras lluvia o lavado, eso ya es un aviso serio. Si los limpiaparabrisas hacen un barrido extraño, golpean, dejan zonas sin limpiar o vibran más de lo normal, puede haber un montaje incorrecto de brazos o una posición distinta del cristal. Si aparecen avisos intermitentes de asistencia de carril o frenado, o si el coche se comporta raro con las ayudas, no lo normalices. Pide revisión y calibración. Y ojo con un detalle que parece menor. El interior, un parabrisas mal pegado
o con sellado irregular puede generar silbidos, pero también puede dejar pasar polvo fino o humedad que termina afectando conectores, tapizados y, en casos extremos, la electrónica cercana. No es lo más común, pero cuando pasa, es un dolor de cabeza porque nadie lo asocia al cristal hasta que ya hay moho o corrosión en conectores. Hablemos del seguro, porque mucha gente llega aquí por una póliza que cubre lunas. El error típico es aceptar el taller concertado sin hacer preguntas. No porque sea malo por defecto, sino porque el incentivo suele ser hacerlo rápido. Y rápido, en este trabajo, es tentador. Menos tiempo de cabina, menos cuidado con molduras, menos preparación del marco. Y a veces, calibración si hace falta. Si tu seguro cubre, perfecto, pero tú sigues teniendo derecho a exigir un proceso completo. Pregunta si la calibración está incluida, si el cristal es equivalente y cuál, y si te garantizan filtraciones y ruidos. Si te responden con vaguedades, ya tienes información. También existe el escenario contrario. Un presupuesto muy alto que se justifica solo con «es que tu coche lleva cámara». Sí, lleva cámara, pero eso no significa que todo sea automáticamente carísimo. Lo que encarece es hacer las cosas bien. Cristal correcto, consumibles, mano de obra cuidadosa, calibración y verificación. Si te dan un precio sin explicarte qué incluye, no puedes comparar. Y comparar no es buscar el más barato, es buscar el más completo y transparente. Hay casos límite donde conviene ser todavía más exigente. Si la grieta cruza el área de la cámara, si el impacto está justo en el borde superior cerca del soporte, si el coche ya tuvo una sustitución anterior y ahora vuelve a fallar, o si ves señales de óxido en el marco, ahí el trabajo no puede ser quita y pon. En esos casos, la preparación del marco y el control de corrosión son tan importantes como el cristal. Y si el taller no quiere hablar de eso, mala señal. Otra trampa común. El cristal es el mismo, solo cambia el logo. A veces es cierto que un fabricante produce para OEM y para aftermarket con especificaciones similares. A veces no. Y aunque el vidrio sea bueno, el soporte de la cámara y su pegado al cristal tienen que estar perfectos. Si el soporte se reutiliza o se pega mal, puedes tener vibraciones microscópicas o una posición ligeramente distinta, y la cámara, que trabaja con ángulos y referencias, lo nota. Imagina dos escenarios. En el primero, te cambian el parabrisas rápido. Te dicen que no hace falta calibrar. Sales contento porque se ve limpio y no hay luces en el tablero. A la semana, en una carretera con sol bajo, el asistente de carril se vuelve nervioso. Un día de lluvia, el reconocimiento de señales falla más. Y tú no lo relacionas. En el segundo escenario, el taller tarda más. Te explica el adhesivo, respeta tiempos, calibra y te entrega un reporte, o al menos una confirmación de verificación. Puede que pagues un poco más o que tardes unas horas extra, pero te llevas el coche como estaba, silencioso, sellado y con ayudas funcionando como deben. La diferencia no es el vidrio, es el proceso. Y aquí viene la parte que te deja tranquilo. ¿Cómo revisas el coche al recogerlo sin ser técnico? Primero, mira el perímetro del parabrisas desde fuera. Que las molduras estén uniformes, sin ondas, sin esquinas levantadas. Segundo, desde dentro, revisa que no haya restos de adhesivo visibles, manchas o piezas mal encajadas alrededor del retrovisor y la zona de la cámara. Tercero, prueba los limpiaparabrisas con agua, que barran suave y no vibren. Cuarto, en los primeros días, presta atención a ruidos a velocidad constante y a cualquier humedad después de lluvia. Y quinto, si tu coche tiene asistentes, observa su comportamiento en condiciones normales. Si notas algo distinto, vuelve al taller, cuanto antes, porque corregir a tiempo es más fácil que discutir semanas después. Si estás en el punto de decidir, quédate con esta idea. El parabrisas no es un accesorio. En un CX-30, es parte de la estructura y de la percepción del coche. Por eso, el trabajo barato y rápido puede salir caro en forma de ruidos, filtraciones, corrosión o asistentes que ya no son tan fiables. Y el trabajo caro no se justifica por sí solo si no incluye lo esencial: compatibilidad, pegado correcto, tiempos de curado y calibración verificada. Cuando vuelvas a escuchar o leer cambio de parabrisas en Mazda CX-30, piensa que la pregunta real no es ¿qué cristal me ponen?, sino ¿cómo lo van a pegar y cómo van a comprobar que la cámara quedó bien? Si consigues respuestas claras a eso, ya estás por delante de la mayoría. Y lo más probable es que el cambio sea un trámite sin drama.
cristal limpio, coche silencioso, cero filtraciones y asistentes funcionando como antes. Esa es la meta. Y sí, se puede lograr, pero solo cuando el taller entiende que lo importante no se ve a simple vista,